Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este hermoso segmento de Tu Sanación Sana. Seguramente ya estás, algunos regresando a casa después de un día intenso laboral, algunos todavía en acción. Abrazo a toda Latinoamérica, porque la verdad es que nos acompañan seres de tantos lugares que hay que expandirse y ver más allá de la nación en la que uno está. Quiero darles la bienvenida, siento una alegría enorme. Cada miércoles se está volviendo una celebración para mi alma. Cada vez son más los que se animan a compartir su hermosa experiencia. Bienvenidos a los que estén sumándose. Hola Eli, hermosa, bienvenida, qué lindo que estés ahí. Bienvenidos a todos. Gracias por ser parte de estos espacios tan nutritivos y poderosos. Quiero compartirles que Tu Sanación Sana es un segmento que comparto todos los miércoles a las 21 horas con el propósito principalmente de crear un espacio no solo de conciencia, sino un espacio donde los seres que han llegado a mi encuentro durante estos 11 años de camino, que han sido más de 8.000 almas y que siguen llegando, y eso me expande cada vez más el corazón. Muchos quieren compartir su experiencia, muchos quieren compartir sus procesos, muchos sienten la alegría porque han podido integrar la conciencia de que cuando la sanación propia es compartida, cuando la sanación propia es expresada, cuando el proceso que hemos podido transitar lo podemos compartir de corazón a corazón. Hola Nati de mi corazón. Sucede algo muy bonito. Nos damos cuenta que todos estamos en este camino tan precioso de transformarnos, que cada uno va recibiendo este llamado desde su lugar, pero que al fin todos estamos emprendiendo nuestras propias transformaciones. Entonces, cuando nos abrimos a compartir lo que estamos atravesando, cómo hemos llegado a estos procesos, dimensionamos que tal vez podamos estar tocando el corazón de un otro que está envuelto ahí en su propia oscuridad, que no sabe cómo encontrar una salida, que está envuelto en su propia angustia, en su propia crisis existencial, algunos envueltos en algún síntoma, en alguna enfermedad, que sin lugar a dudas siempre nos está trayendo la oportunidad de transformarnos. Juan querido, te quiero pronto, en Tu Sanación Sana, cuando te animes. Quiero contarles que hoy me va a acompañar un ser hermoso. Ella se llama Cristina Díaz, es un ser que llegó a mi encuentro hace ya un tiempo. Tuve la buena fortuna de recibir primero en mis encuentros de algunas horas de constelación canalizada, de sanación energética cuántica. Luego la recibí en un hermoso retiro de 3 días. Luego volvió con su compañero, con su marido. También emprendió el proceso individual, la acompañé en su proceso individual. Y ahí fue cuando un día, en una de sus tantas sesiones, pudimos dimensionar, pudo hacerse consciente que su transformación y su cambio había tocado el corazón de todo su sistema familiar. Eso para mí fue muy emocionante, pero también le ayudé a comprender, y aquí sí voy a comenzar ya a compartir esta introducción pequeña, a donde vamos a entender qué significa que nuestro cambio, cuando decidimos emprender un proceso de transformación personal, cómo nuestra transformación impacta en todo lo que nos rodea.
Generalmente emprendemos un proceso de búsqueda, un proceso de transformación, porque internamente sentimos que hay algo que en nuestra vida tiene que reordenarse, ¿no? Que hay algo en nuestra vida que tiene que transformarse. Y todos los cambios vienen de la mano de la incomodidad, vienen de la mano del dolor, vienen de la mano del hartazgo, muchas veces hasta no llegar a ese punto de sentir que no estamos dando más con algo, no nos abrimos, ¿no?, a hacer ese cambio de piel que es tan esencial para que todo el escenario de nuestra vida tome otro color, para que todo el escenario de nuestra vida se transforme en su visión y en su forma, ¿no? Lo desafiante de este proceso es que cuando decidimos ejercer un movimiento o ejercer un cambio en nuestra propia vida, naturalmente, como todo nuestro entorno, es un reflejo manifiesto directo de nosotros mismos. Por eso es tan desafiante mirar nuestro entorno. Si uno quiere comprender cómo está, debe observar lo que lo rodea, porque lo que lo rodea es ese espejo tan perfecto de nuestro propio estado, y lo primero que aparece es la resistencia, ¿no? Como si yo no tuviese nada que ver con ese entorno que estoy observando, porque yo no soy como mi pareja, porque yo no soy como mi papá, como mi mamá, porque yo no soy como ese hermano, como ese amigo, como ese vecino, y la realidad es que todo se reúne y se encuentra por resonancia. ¿Qué significa que todo se encuentre por resonancia? Que nos vamos encontrando desde la frecuencia, desde la vibración, y entender que la frecuencia y la vibración que nosotros emanamos es un resultado directo de nuestro estado de conciencia, es extraordinario. Porque a medida que vamos expandiendo nuestro estado de conciencia, que es nuestra capacidad de ver la vida y de ver las cosas, nuestro campo de energía, nuestro campo áurico, nuestro campo energético se va transformando de acuerdo a nuestra expansión de conciencia. Mientras más limitada es mi visión, mientras más cerrado estoy a darle espacio a cosas nuevas, mientras más me estructuro, mientras más me rigidizo, mientras más busco la zona de confort o la confortable incomodidad, más me estoy resistiendo a transformar esa realidad y ese entorno que me habita y que me rodea. Y es muy importante comprender que cuando sentimos el llamado de acercarnos a un proceso de transformación, siempre de la mano, como lo dije, del dolor, de la incomodidad, a veces de un síntoma, de una enfermedad, de un desorden, de un conflicto, de un trauma, de una tragedia, de una pérdida significativa, de alguna situación que no estamos pudiendo terminar tal vez de procesar y que nos damos cuenta que si no hacemos algo con eso que nos está pasando, no puede transformarse nuestra historia. Entonces, poder comprender de que cuando uno recibe estos llamados y toma la determinación interna de empezar a emprender un camino, que a mí me encanta llamarle el camino de retorno al corazón, el camino de retorno a casa, porque es el camino de retorno al ser en energía que somos, viviendo esta experiencia humana, el camino de transformación y de la espiritualidad, que nada tiene que ver con la creencia religiosa, es el camino de reconexión con nuestro ser esencial. Es como darnos el permiso de vivir esta experiencia humana que estamos transitando, pero conectados con el ser en energía que somos. Cuando yo puedo integrar esa verdad y comprender ese poder inmenso que me habita, que generalmente no logro emprender este proceso, vuelvo a compartirles como no hay manera de emprender este proceso de retorno si no hay algo que esté ejerciendo una incomodidad, una presión y el pedido de un movimiento. Lo desafiante es que el empezar a verse a uno mismo y el empezar a ver el estado interno en el que uno se encuentra y el empezar a ser consciente, ¿no?, de cómo estamos, de cómo me siento, de qué es lo que me habita,
de qué es lo que estoy creando y desde dónde lo estoy creando. Si estoy viviendo desde mi personaje protector, si estoy viviendo desde mi campo de creencias y no me estoy habilitando a ver más allá. Cuando me hago consciente de eso, en ese cambio de vibración que experimento, que es un cambio de frecuencia a partir de un cambio en mi conciencia, que es mi capacidad de ver la vida, cuando ya no la veo solo de afuera hacia adentro, sino que entiendo que la vida debe mirarse de adentro hacia afuera y que cuando puedo ver lo que me rodea desde adentro, puedo capitalizar todas las experiencias que se me presentan de la mano de seres, lugares, personas, situaciones, ¿no? Entonces a veces queremos emprender estos movimientos y no queremos que nuestro entorno se mueva. Y eso es una ilusión de nuestra mente, no es real. Muchos seres llegan a mi encuentro, por ejemplo, a emprender un proceso profundo, a donde empiezan a verse en todas esas sombras, en todas esas creencias, en todas esas fidelidades, en todas esas cargas que tal vez siguen sosteniendo. Y en ese proceso empiezan a moverse ciertas piezas. Y de repente nos damos cuenta que en la relación de pareja en la que estamos hemos estado funcionando tal vez como madre, como padre, hemos estado en dependencia. Tal vez nos damos cuenta que hemos estado en un absoluto desorden, relacionándonos desde la herida y no desde la adultez. Puedo descubrir también en este proceso que le he estado pidiendo a mis hijos más de lo que mis hijos podían sostener desde un lugar de infantilidad. Puedo hacerme consciente de que he estado relacionándome en mis vínculos de manera tóxica, de un gran desequilibrio, que puedo haber estado en un dar excesivo o en una demanda permanente. Cuando uno emprende este proceso de verse a uno mismo, uno empieza a traer a la luz un montón de cosas que terminan siendo un gran desafío, porque en ese proceso ya no tenemos otra opción que hacernos cargo íntegramente de las transformaciones que nuestra vida necesita y de que toda transformación que yo empiezo a emprender frente a mi propia vida, como yo estoy formando parte de una red colectiva desde lo individual, la familia es una red colectiva. El entorno que me rodea es una red colectiva desde la cual me relaciono desde mi individualidad. Cuando yo empiezo a dimensionar que ese movimiento que doy en mi vida hace que, wow, empiezan a cambiar mis relaciones, empiezan a cambiar mis vínculos, mi entorno empieza a preguntarme, ¿estás diferente? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás yendo? A algunos abiertos y sintiéndose inspirados con nuestras transformaciones, y generando cambios a su vez a partir de los cambios que yo me permito hacer con mi propia vida. Y algunos cambios se vuelven un movimiento de incomodidad para nuestro entorno, ¿no? Siempre comparto que en el proceso de estar al servicio todo el tiempo está esa transformación permanente, porque justamente como estoy entregando lo que tengo, solo puedo darle al que llega a mi encuentro lo que yo he podido trascender. Si yo no me habilito a esa conciencia permanente sobre mi propio proceso, estoy limitando mi compartir. Entonces me pasó, ¿no? De repente caminar de la mano de un ser durante 12 años y que en todas mis transformaciones y cambios, y también en las del otro, el vínculo ya no se haya podido seguir sosteniendo porque cambiamos nuestra frecuencia, cambiamos nuestro campo de energía y asumimos en ese proceso, con mucho amor, que eso cumplió su ciclo. Cuando podemos habilitarnos, a veces pasa con un trabajo. Estoy en un espacio laboral en donde me empecé ese trabajo con una alegría inmensa, súper conectado con eso, y en el proceso que empecé a hacer de transformación propia interna, en ese cambio que estoy ejerciendo frente a mi propia vida, empecé a sentir que ese trabajo ya no tiene que ver con lo que mi vida necesita. Y ahí aparece el miedo, ¿no? ¿Cómo hago para salirme de esto que me da seguridad, pero ya no tiene que ver con lo que necesito? Entonces, es muy desafiante integrar la conciencia de que todo cambio que nos permitimos empezar a hacer desde nosotros
va generando de manera inevitable un cambio en todo lo que me rodea y un cambio en mi entorno. A veces el entorno está disponible para ejercer esos cambios y permitirse esos movimientos en común unidad, porque somos una unidad con nuestro entorno. A veces en nuestras transformaciones vamos sintiendo que hasta nuestros grupos de amistades se han transformado. Me pasó en lo personal, todo un equipo de trabajo que me acompañaba se transformó energéticamente y no necesariamente tiene que haber conflicto, discusión, confrontación en absoluto. Cuando nos permitimos también entender eso, que cuando hay rendición interna, cuando hay aceptación ante los movimientos que la vida nos va proponiendo con nuestros cambios, ya no vivimos de manera resistente y desde el sufrimiento los movimientos, sino que entendemos que es parte del fluir de la vida. La vida es movimiento. Cuando yo quiero que todo esté igual, que nada se mueva, estoy inconscientemente viviendo una existencia desde mi cuerpo mental, desde la estructura. Y todo lo que yo estructure va a llevar a mi espíritu a un movimiento interno de muerte, de desconexión. Entonces el desafío que tenemos en estos procesos de cambio es estar en esa coherencia permanente con nosotros mismos y con nuestra propia escucha. Aún sabiendo que nuestros cambios pueden implicar o significar que nuestro entorno también se modifique. ¿Sí? Muchas relaciones se terminan, se reprograman, otras se resetean. No necesito separarme, sino resetearme en la forma en la que nos estábamos relacionando. Eso también me ha sucedido mucho en los retiros de pareja que he compartido o en los retiros que comparto de 3 días, que son tan profundos, tan fuertes, donde ejercemos cambios tan radicales en nuestra vida, porque asumimos el hacernos cargo de los movimientos que nuestra vida está necesitando. Y en ese proceso, entender con presencia y con conciencia que naturalmente tenemos que acercarnos a un proceso interno sabiendo que tal vez todo el tablero de mi vida, todo el escenario de mi vida, con ese cambio que yo me permito ejercer, nada va a seguir igual. Nada va a seguir exactamente puesto en el mismo lugar, porque con que algo de mí adentro se mueva, hace que todo lo que me rodea cobre un nuevo orden. Yo siempre comparto que es en el instante en que traemos del inconsciente al consciente un desorden, un conflicto, una fidelidad, una carga, un bloqueo, en donde me he quedado inconscientemente paralizado. Todo lo que yo traigo del inconsciente al consciente con presencia genera una sanación, porque traje al consciente eso que hasta hoy no podía terminar de ver, de integrar o de abrazar. En el instante en que yo emprendí ese proceso de sanación, porque pude empezar a ver eso que no podía ver, empieza lo que a mí me encanta llamarle el proceso de integración, que es darle espacio a ese nuevo orden. Siempre comparto esto, ¿no? Venimos al retiro de 3 días, empezamos el retiro de 3 días, y yo siempre les digo, el día lunes, cuando ustedes regresen a su hogar, cuando ustedes regresen al escenario de la vida que ustedes han dejado antes de permitirse vivir esta experiencia, van a hacerse conscientes que muchas cosas que ustedes dejaron en el escenario de su vida está ordenado de acuerdo a la versión que estamos dejando morir en este proceso. Y eso es un proceso que tiene que decantar, que muchas veces compartirles, hay muchos seres que emprenden el proceso de transformación, de cambio y de sanación y no se permiten el respeto de ese proceso, ¿no? Y no hacen consciente o no dimensionan que si yo de repente venía teniendo una relación con mi madre desde la dependencia, donde yo era quien maternaba a mi madre y en un proceso interno decidí cortar esta fidelidad, devolverle toda su carga, asumir mi propia vida e ir por mí,
por ejemplo, que mi madre, a partir de ese movimiento que yo estoy haciendo, ejerce una resistencia y se ofenda. Y mucha gente me ha sucedido que llegan a mi encuentro y después me cuentan que su entorno empieza con esto de ¿a dónde fuiste? Estás en una secta, te están llenando la cabeza. Es muy natural que eso suceda, porque tienen que comprender que todo ha estado funcionando desde un lugar y que el movimiento de tan solo un ser en el sistema familiar ejerce un nuevo orden por completo. Nada, absolutamente nada, puede seguir igual. Entonces, esa es la invitación de hacer consciente en esto de el cambio que ejerzo sobre mi vida genera un cambio y un impacto en lo que me rodea. Si yo decido cambiar mi piel, si yo decido acercarme aún más al ser que soy, y mucho de lo que yo he estado sosteniendo en mi vida ha sido desde el personaje, desde el deber, desde la pertenencia, desde la necesidad de ser querido, de ser amado, desde la niña buscando que la quieran, desde el niño buscando que lo amen, desde el miedo al abandono, desde el miedo a la pérdida, desde el miedo a no ser suficiente, desde la culpa. Dimensionen todas las programaciones que podemos tener y desde donde podemos funcionar y desde donde podemos relacionarnos, y que cuando todo eso empieza a iluminarse, cuando todo eso empieza a transformarse, cuando todo eso deja de ser una limitación porque yo corto esos patrones y me abro a la expansión de mi vida, imagínense todo lo que alrededor se mueve en pos de la determinación interna de vivir en coherencia con mi verdadero ser esencial. El proceso de acercarnos a nuestro ser esencial es un proceso, es un camino, no es un fin, es un camino de vida. Esto que vivencié para poder llegar a compartirme en un teatro, por ejemplo. Tuve que salir del miedo a la exposición, del miedo a la visibilidad, del miedo a brillar, del miedo al éxito. Miedos inconscientes que estaban del miedo a las persecuciones. Miedos que estaban limitando la posibilidad de que yo me haga cargo de ese llamado mayor que se me estaba invitando a hacer y a llevar a la acción el movimiento siguiente en la expansión de esta misión. Y fue emprender un proceso de mucha conciencia, ¿no? De habilitarme a esa visibilidad que era muy desafiante. Desde ir a una radio, desde ir a un programa de televisión, que es tan hermoso ver cómo los medios se están transformando y se está hablando mucho más de esto y se están permitiendo escuchar sobre otra visión, sobre estas terapias que son integrativas, ¿no? Y complementarias, porque en realidad vienen a acompañar lo que ya existe. No se trata de que porque emprendemos este proceso no vayamos más al médico. Es que no vayamos al médico buscando que el médico nos dé lo que nosotros tenemos que hacer consciente que estamos creando desde nuestra propia desconexión. Toda enfermedad y todo síntoma tiene una raíz interna. Toda enfermedad es la cristalización de un síntoma. Un síntoma sostenido en el tiempo enferma mi cuerpo biológico, pero porque eso está sostenido por un patrón. Cuando yo ese patrón, o ese conflicto, o ese desorden, o esa implicancia, la puedo tocar, puedo ir a esa raíz, puedo iluminarla, puedo ver, wow, estoy con ataques de pánico, y puedo descubrir, estoy mirando la pérdida de mi padre, de mi madre, de una pareja, de un hijo, estoy mirando un dolor significativo que me da terror tocar y sentir, porque cuando lo siento me siento morir, entonces mejor no lo toco. Y esa negación de lo que estoy necesitando integrar trae un síntoma con el propósito de que yo me habilite a verme de adentro hacia afuera. Estoy con adicción, estoy con una adicción determinada, ya sea el juego, ya sea una droga, estoy con adicción. La adicción es
Eso con lo que estoy buscando llenar un vacío muy profundo. Puede ser una carencia afectiva, puede ser la resistencia a hacerme cargo de mí mismo, puede ser un estado de insatisfacción muy profundo, puede ser una relación altamente tóxica y nociva con mi madre, mi manera tóxica de amar y de relacionarme con el amor. Entonces, me puedo hacer consciente de que todo lo que estoy transitando tiene un propósito, que yo me haga cargo de lo que necesito integrar. Estoy en estado depresivo. ¿Bajo qué presiones estoy poniendo mi espíritu? ¿En qué cosas estoy siendo incoherente? ¿Qué cosas estoy sosteniendo que en lo profundo no deseo? ¿Quién tuvo depresión en mi sistema que tal vez como niña o como niño crecí viendo una mamá depresiva, un papá depresivo y en muy buena conciencia sentí tanto morir a mi madre, a mi padre, que una parte de mí dice, yo en tu lugar, yo antes que vos, yo sostengo esta enfermedad en tu nombre. Yo lo hago por vos, mamá. Es un amor, como decía Bert Hellinger, ciego e infantil. No es consciente, pero el amor que llegamos a tener como niños frente a nuestros padres nos llevan muchas veces a dar hasta lo último. El poder dimensionar estas profundidades. Estoy en estado ansioso constante, no puedo parar, estoy en el hacer permanente, ¿no? Y no puedo detenerme. Bueno, ¿qué pasa si me detengo? ¿Qué siento cuando me detengo? ¿A dónde está mi alma? ¿Dónde está esta disociación? Que mi alma anda por un lado, mi cuerpo por el otro y estoy en una separación absoluta con mi propia presencia. Esta disociación, ¿qué está sosteniendo? Entonces la valentía de emprender un proceso consciente ante la propia vida, el verse y entender que todo lo que nos pasa tiene un sentido en nuestra vida, es maravilloso, porque ahí comprendemos la importancia de estar abiertos al cambio permanente que la vida nos propone. La vida es movimiento. Si no se permiten transitar los movimientos de cambio con presencia, con apertura, van a funcionar toda una existencia en supervivencia pura, existiendo, pero no realmente viviendo. Y uno sabe a dónde hace consciente este movimiento cuando está ahí, en ese instante vital donde tiene que integrar la muerte. La integración de la muerte te conecta de manera directa con la vida. Te conecta de manera directa con la apertura al cambio. Yo siempre comparto algo muy fuerte, nunca lo compartí abiertamente y hoy me voy a permitir porque así lo estoy sintiendo. Para mí hay muchos movimientos que he dado en este último tiempo que han sido vitales bajo la conciencia de entender que si no los daba y si no los hacía, podía ser contraproducente para mi propia vida. Y que si yo predico caminar en coherencia con el ser, soy la primera que debo ser completamente honesta con todo lo que siento. Aún cuando ese nivel de coherencia y de honestidad que se observa activa un montón de emociones, porque estamos en una sociedad altamente hipócrita, porque estamos en una sociedad absolutamente desconectada, que vive desde el personaje, estamos en una sociedad de pertenencia, estamos en una sociedad donde la máscara del todo está bien y por dentro nos estamos muriendo. Es lo que cabe, digamos. Estamos en una sociedad donde hagamos de cuenta que en este matrimonio no pasa nada, pero están pasando un montón de cosas y me estoy mensajeando con uno, me estoy mensajeando con otro, estoy siendo infiel en la falsa creencia de que nadie se dio cuenta porque nadie se enteró. Y tengo una noticia para darte, no se trata de que nadie se dé cuenta o nadie se entere, se trata que lo que estás haciendo te lo estás haciendo. Cuando entramos en incoherencia con la propia vida, no se lo estamos haciendo absolutamente a nadie más que a nosotros mismos. Y me ha sucedido mucho también
que han llegado a mi encuentro a vivir sus procesos y que luego en los movimientos que han tenido que enfrentar, porque jamás el mundo espiritual te va a decir lo que tenés que hacer, un canalizador jamás te va a decir, o al menos en lo personal jamás le digo a nadie lo que tiene que hacer, soy el instrumento que viene a traerte al consciente una verdad de la cual tenés que hacerte cargo, y si sabe a verdad, tenés que dar el movimiento porque es lo que tu vida necesita en ese cambio necesario para que algo en tu transformación se genere. Si no sabe a verdad, puede que todavía la resistencia sea mayor que la apertura al cambio. Y si no lo siento es porque todavía hay una parte de mí que no puede hacer consciente eso. Pero mi propósito en la tierra es acompañarte como vocera de tu alma, a traerte al consciente lo inconsciente. Y eso requiere mucha valentía. Y a veces hay muchos movimientos que los damos sin hacernos cargo, ¿sí? Dejé este trabajo porque yo ya era consciente que no me gustaba más y fui a un taller donde me dijeron de que ese trabajo ya no estaba en coherencia con mi ser, y yo lo sabía, yo lo sentía internamente que ya no estaba en coherencia. Entonces tomé la decisión de dejar ese trabajo, pero no le puse acción al movimiento de hacerme cargo. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es realmente lo que quiero y va en coherencia con mi ser? Porque todo movimiento que decidamos hacer requiere de un movimiento de acción. No se trata solamente de acercarnos a un espacio que nos acompañe en el proceso de hacer consciente un desorden, una carga, una fidelidad o ejercer un cambio, pero luego no hacernos cargo de ese cambio que tenemos que anclar en nosotros. Y entonces generalmente a la culpa la ponemos afuera, o es el canal, o es el instrumento, o es el terapeuta, o es el psicólogo. Eso es tan importante, emprender los procesos de cambio asumiendo la responsabilidad consciente de lo que estamos recibiendo en nuestro proceso interno. Porque entonces estamos distorsionando la ayuda. En vez de recibirla en protagonismo, haciéndonos cargo de que somos nuestra propia sanación, estamos cediéndole nuestro poder al otro, y eso es muy pesado, ¿no? Entonces, es muy importante que comprendamos en el proceso interno de que toda decisión que tomemos a partir de un salto de lucidez que hemos podido dar en un espacio de sanación, vaya de la mano de la acción. Si no le ponemos acción a lo que estamos trayendo al consciente, no va a tardar en manifestarse la búsqueda del victimario. ¿Sí? He sido la victimaria para muchos y eso ha sido muy, muy doloroso en mi proceso personal como instrumento, porque me ha llevado a agudizar cada vez más esta forma clara de compartirme en el movimiento de estar al servicio, ¿no? Y hasta lo he determinado. Que lleguen a mi encuentro las personas que realmente puedan hacerse cargo de los cambios que tienen que asumir frente a su propia vida, asumiendo la conciencia real de que su transformación les pertenece, de que uno apenas puede acompañar y que apenas podemos mostrar, apenas puedo mostrarte ese proceso para agilizarte el camino, pero te pertenece. A veces damos los movimientos, pero no nos hacemos cargo del proceso. Y quien no se puede hacer cargo del proceso no puede materializar lo nuevo. No puede materializar lo que realmente su alma está necesitando. O muchas veces damos movimientos de cambio sin el protagonismo de presencia, donde esto realmente ya no era lo que yo quería en mi vida. Ya sea si tenemos que salir de un vínculo, cómo es la forma en la que nos damos cuenta que nos estamos yendo de una relación, de un trabajo, de un lugar, de un entorno, en sabiduría, porque hemos podido irnos en paz. Cuando uno puede cerrar los ojos y no hay seres a los que uno tenga realmente que perdonar, porque uno tiene paz en el corazón. A mí me sucede
que han pasado tantos seres en este camino de mi vida, tanto como equipo, parejas, amigos. Mis cambios son muy permanentes. Entonces, hace unos días hablaba con Vale, que la mayoría seguro la conoce, que es mi compañera, mi hermana, mi asistente, mi masajista. Es un ser maravilloso, un ejemplo claro de lo que es el cambio y la transformación diaria. Y quiero contarles que en una charla muy preciosa que pude tener con ella, ella me dijo: es muy desafiante estar a tu lado, Belén, porque tus cambios son tan permanentes, estás todo el tiempo haciéndote cargo de lo que sentís y dando los movimientos que necesitas, aunque no sean los que querés, que uno, para poder estar realmente en resonancia vibracional a tu lado, tiene que estar abierto también a esos movimientos. Y ahí entendí esto tan precioso de mirar con amor compasivo, con respeto, con aceptación, los procesos de quienes me rodean. Cada vez más, ¿no? Como el más rendición. Y entender que en estos procesos no hay buenos ni malos. Hay que hacerse cargo y hay que aceptar, ¿no? Que a veces el amor no alcanza, que yo puedo amar mucho al otro, pero puedo respetar que para el otro ya fue suficiente y que recibió de mí lo que tenía que recibir y yo recibí del otro lo que tenía que recibir, recibí de este trabajo lo que tenía que recibir, recibí de este vínculo lo que tenía que recibir, recibí de esta compañera, este compañero lo que tenía que recibir. Y cuando se siente esa sensación de me he integrado con la presencia del otro, se manifiesta la luz y le damos permiso a ese nuevo orden y a ese nuevo comienzo en nuestra existencia. Así que todas las decisiones de acercarse a los espacios de sanación sean desde el protagonismo de me estoy haciendo cargo de ese cambio que sé que mi vida necesita y de todos los movimientos que van a significar llevar a la acción a partir de ese cambio que voy a ser consciente y que voy a poder ver. Si mis cambios internos no vienen acompañados de la presencia y mis cambios internos no vienen como un pulso directo de mi propio espíritu, pueden traer sufrimiento. Y no vamos a tardar en buscar el culpable. Fui a tal lugar y me hicieron separarme, dejar el trabajo, distanciarme de mi madre, de mi padre, ¿no? Y poner afuera lo que nos pertenece, que no es más que encontrar paz frente a la propia vida, porque estamos caminando de la mano con ese niño y con esa niña interna, la estamos maternando, lo estamos paternando, nos estamos escuchando, nos estamos sintiendo, nos estamos reconociendo y nos estamos haciendo cargo realmente del camino de vida que queremos llevar a la acción. Eso hace que sea muy equilibrado el dar y el tomar con todo lo que nos rodea, que han sido uno de mis grandes desafíos, ¿no? Equilibrar y que esa capacidad muchas veces de ayuda lleve a que mi dar sea excesivo y de repente le damos tanto al otro que el otro ya no sabe qué hacer con todo lo que ha recibido. Aprender a respetar. Me sucede que a veces vienen haciendo su proceso interno y recibo la orden que ya hay que soltar, porque es parte de lo que se necesita para que la persona pueda caminar su existencia en protagonismo y ya recibió lo suficiente. Tomarse sus tiempos, venir a los encuentros, por ejemplo, y darse el tiempo de procesar, de digerir, de anclar lo que han podido ver, porque quiero contarles y voy a traer la experiencia más cercana. Vivenciamos una experiencia muy poderosa en el teatro, que de hecho agradezco, fue maravilloso para esas casi 200 almas que estuvieron ahí. Y los mensajes posteriores al teatro eran, wow, mi cuerpo ya está mostrándome un montón de síntomas, donde estoy drenando y sacando hacia afuera un montón de cosas. Pasan los días y, wow, movimos algo que se movió muy fuerte, fue la pareja sagrada, ¿no? Y en lo personal estoy en ese proceso, donde
qué es caminar de manera sagrada con un otro, ¿no? Y que cuando doy ese movimiento de conciencia y de cambio y anclo aún más una información en mí, automáticamente quien está a mi lado, que ahí lo veo que se ha sumado mi hermoso compañero, que te amo y te celebro en tus transformaciones, pero que hay momentos en los que nos decimos, dale, a ver, tomémonos unos días para que todo este cambio se asiente, y eso es un acto de amor sano, respetuoso al proceso del otro. A que a veces el cambio que yo he podido ejercer porque pude ver algo que hasta hoy no veía, o el cambio que el otro pudo ejercer porque trajo al consciente algo que no veía, lleva por naturaleza a que yo también dé un movimiento. Y a veces hay cambios que son maravillosos y que se acompasan y que vamos todos transformándonos, y qué hermoso, ¿no? Y nos vamos sintiendo como en la misma frecuencia, y llegamos a una instancia donde decimos, ay no, estoy sintiendo que nada de lo que me rodea está en resonancia con lo que yo siento. Y tengo que tomar decisiones, a veces tengo que soltar, tengo que integrar el desapego y entender que como dice la canción, nada es para siempre, porque todo es movimiento. Es hermoso poder emprender estos procesos bajo esta conciencia. Así que, dicho todo esto, voy a darle la bienvenida a un ser hermoso, a Cristina Díaz, que llegó a mi encuentro y que quiero escucharla porque particularmente con ella me sucedía que cada vez que venía a los encuentros, ella comenzó en los encuentros de un día, que a veces creemos, ¿no?, que venir 5 horas a un encuentro no es suficiente, y a veces es por donde uno tiene que empezar y lo que uno se tiene que permitir, o como me pasó el otro día en este centro holístico nuevo que voy a estar en Alma Leona, que Solcito, la dueña, me dijo, Belu, fui a una meditación y me dijiste unas palabras y me transmitiste un mensaje de mi mamá, que era exactamente el mensaje que necesitaba, y fue un antes y un después. Yo salí de ese lugar y nada fue igual, y todo empezó a recobrar un sentido diferente, y dije, wow, con tan solo acercarme a una meditación y recibir este mensaje, un nuevo orden se manifestó. Así es. Entonces me pasaba con Cristina que cada vez que la veía y que ella regresaba a los talleres, yo decía, wow, es otro ser, es otro ser. ¿Por qué cambia el semblante? ¿Por qué cambia? Nos pasa mucho en los retiros, que entra una persona y al último día miramos y decimos, wow, es otra. Porque al cambiar nuestra frecuencia, al ir sutilizando nuestra frecuencia, al ir acercándonos a nuestro ser esencial, haciéndonos conscientes de que estamos viviendo esta experiencia humana, porque eso es integrar el cielo y la tierra en nosotros, algo muy bonito que pasa es que nuestra piel cambia, nuestro cuerpo cambia, muchos seres pierden peso, se rejuvenecen, y esto es realmente un cambio visible, ¿no? Muchos llegan a mi encuentro porque vi el cambio de mi hermano, de mi papá, de mi mamá, vi el cambio en mi hija, en mi hijo, vi el cambio tan radical que me inspiré a entender que algo tenía que cambiar en mí. Así que bajo esa conciencia, con esta alegría que siento en el corazón, es que voy a darle la bienvenida a Cristina. A ver si la encuentro. Pero acá la estamos acompañando, las casi 50 almas que estamos hoy. ¡Qué hermosura! Recuerden compartir todos los mensajes, recuerden. Hola, Cris, da vuelta a la cámara, así te veo. Pero qué hermosa que estás, Cristina de mi corazón. Qué desafiante esto. Bienvenida, gracias por animarte a ser parte de tu sanación sana. Gracias por abrir tu corazón y por entender
de que cuando nos permitimos em, ponerle voz, que sé que para vos es muy desafiante principalmente la comunicación, cuando nos Sí, permitimos ponerle voz a nuestras transformaciones y a nuestros cambios, sí. eh, podemos tocar un montón de corazones. ¿Cómo estás? Bien, bien, emocionada, ansiosas. Bueno, vamos a encontrar ahí super presencia Sí, y te voy a hacer esta primer pregunta que es tan sí. preciosa, tan desafiante y que va a abrir tanto. ¿Cómo fue que, o qué fue lo que te llamó, o qué fue lo que te invitó a acercarte a ese espacio en el cual te acercaste por primera vez, a empezar a experimentar esta misión tan hermosa de despertar tu conciencia, de ejercer este cambio? Contame. Bueno, un amigo de entre medio de un amigo de mi hija, una charla, una tarde, una charla en mi casa, el amigo de mi hija, y bueno, y me dice, no, él me invitó al Más Fuerte con vos, así que 5 horas, así que bueno, fui, me encantó, y con mi hija fui ese día. Después él me decía, era como que yo sentía, en eso, sentía yo algo más, quería descubrirme algo más en mí. Wow. Así que bueno, el retiro, ese ha sido el 23 de 2023. Después fui el retiro de 3 días, el principio del año 2024, en enero. Fui ahí. Ahí fui abierta, dispuesta a dar todo. Así que ahí trabajé bastante, bastante el retiro. Vamos a contar que el retiro de 3 días actualmente lo estoy entregando en Villa Allende. También en octubre estamos ahí pulsando a ver si se va a concretar este viaje a Perú, porque Argentina está dando muy fuerte y tengo muchas ganas de focalizarme en mi país, así que estoy en ese proceso meditativo. Pero contar que este retiro lo doy en Villa Allende, ahora en septiembre tenemos el siguiente, y este Sí, retiro es de 3 días y está basado en mi propio libro que se llama El para qué de tu sí, existencia, que es un libro que pasamos por el cuerpo. Y le vamos a contar ujú, a todos que sí, son 7 umbrales sí, muy transformadores, donde trabajamos desde el hacernos conscientes de nuestro poder de autosanación, entendiendo cómo funciona nuestro organismo, nuestro cuerpo físico y cómo nuestras emociones de alguna manera nos traen esa invitación a vernos. ujú, Trabajamos los miedos, el amor propio, el perdón, trabajamos el amor y los vínculos, la abundancia, pero todo lo vamos integrando en un campo cuántico precioso, atemporal, donde nadie habla una palabra y el campo a través de este sí, instrumento que he elegido ser en esta existencia, sí, traigo a la luz todos los desórdenes o todos los conflictos o las fidelidades o las ujú, ataduras o condicionamientos o cargas o traumas o ujú. bloqueos que hasta hoy no hemos podido ver para poder darnos el permiso de integrar ese proceso y a partir de la integración de ese proceso empieza a ejercerse el cambio. Así es. ¿Está muy bien? ¿Lo dije bien? Sí, 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 así es. Sí, sí. Bueno, mi pregunta es, ¿qué cambios más profundos pudiste ver en este proceso, Cris? Es el cambio más profundo que tenía muchas cosas que yo tenía dentro, muchas cosas. Hoy veo mi cambio, es una paz que yo tengo adentro. Eso, Voy a compartir con tu permiso sí, que eras una gran sostenedora, que cargabas sí, con todo y que en nombre del amor, sin darte cuenta, le habías quitado la fuerza a muchos de tu sistema familiar, ¿no? En este exacto. patrón de que seguramente
muchos de los que están escuchando van a hacer eco y se van a sentir identificados. ¿Cuántas veces hacemos por los demás lo que los demás tienen que hacer por sí mismos? Desde ir a comprarle la ropa a nuestra pareja, desde el estar preparando la comida y estar pendientes de todos, aunque tenemos ganas de descansar, pero si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Estar en estos patrones donde estamos modo salvadores con nuestro entorno y que cuando hacemos consciente ese patrón y nos damos cuenta, principalmente a vos recuerdo y ahora se me viene esta información, estabas acompañando a tu marido en una depresión también muy profunda. Exacto, sí. Como cuando estamos acompañando a alguien que está atravesando un proceso interno muy profundo, puede darse que una parte de nosotros se vea pulsado por ese movimiento de muerte del que tenemos al lado y que también nos está trayendo una oportunidad, que es confiar en la capacidad que el otro tiene para ponerse de pie por sí mismo y habilitarnos en la propia vida a hacer el movimiento más perfecto que trae cuando dejamos morir la salvadora o el salvador, que es hacer algo de nosotros y de las necesidades, ¿no? Así es, sí, 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 sí. ¿Sos consciente que el cambio más profundo que ejerciste fue el de empezar a amarte a vos misma? Exacto, el amor propio, sí. ¿Y cómo vivencias el amor propio? Querernos más a uno mismo, hacer cosas para uno mismo, eso. Salir de la postergación Ujú. a través Sí, de sí, los sí, demás. sí. Y otra pregunta que me encantaría hacerte es, ¿qué cambio propio pudiste hacer consciente que hiciste, que lo viste reflejado en el cambio de tu entorno? Por ejemplo, ¿qué cambio lograste en vos que lo pudiste ver reflejado en tu entorno? Como, wow, me permití este cambio, dejar de hacer esto que tal vez lo sostenía y mira cómo el otro cambió. La familia, la familia. Es ¿Qué, el, qué, qué observas o sentís en tu familia de diferente desde o que emprendiste? sea, como que te contaba que mi compañero hacía 8 meses que estaba con una depresión, que no podía salir. Bueno, eso es el que yo vi, el impacto que vi en él, de mi hijo. También me preguntaba y me dice, mi hijo me decía, bueno, mami, te veo diferente, que yo le veía a ellos y era como que uno decía que yo podía todo, que yo me cargaba todo, que yo era la responsable, que era esto, que yo llevaba todo. Hoy dijo, no, es el cambio que yo vi en Marcelo, en mi hijo, eso. Y si tuvieses que dejar un mensaje para todas las personas que todavía nunca se acercaron a alguno de los espacios porque vos has vivido lo que ha sido el encuentro de un día, has vivenciado el retiro, también has vivenciado el teatro. Sí, sí, ¿Cómo, sí. qué sentís o qué te gustaría compartir para inspirar a una persona o a un ser a que se acerque a este proceso de transformación en su vida? O sea, que se anime, que es una experiencia hermosa, que se anime la gente. ¿Y desde dónde los inspirarías? A ver, ¿desde dónde sentís que fue para vos y desde ahí inspirar al corazón de un otro? Intenta conectar con eso que fue para vos, todo este cambio en tu vida, para tocar el corazón de las casi 50 almas que nos están. Me inspiró tanto en mi familia, en mi familia. Eso. Qué desafiante que es, ¿no? Sí, Compartir nuestra experiencia. Valencia, sí, 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 sí.
¿Cuáles sí. eran tus mayores miedos cuando empezaste a hacer este cambio? ¿Cuáles eran tus mayores miedos? De perder mi pareja, mis hijos, era como que estaba enfocado en su papá, que no podía salir, ese es el miedo que ellos tenían, y era como que me decía mami y papi, eso. ¿Y sentís que cuando dejaste de mirar a la depresión de tu pareja como tu propia depresión y pudiste entender que lo que él te estaba invitando era que te enfocaras en vos para que él Exacto, eligiese salir a la vida? exacto, sí, 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 eso. Era como que soltar, era como que yo sentía eso que era todo para mí, todo era mi responsabilidad de llevar adelante, mi cargo, todo, y ¿Te era como que, parece, te parece que compartamos algo muy hermoso que lo aprendiste y lo integraste de manera hermosa, Cris? Los sí. invito a todos a darse el permiso de cerrar los ojos un segundo y habilitarse a decir en voz alta con presencia absoluta: me libero de la necesidad de ser necesitado y de necesitar todo el tiempo de un otro para volverme disponible para mí. Liberarnos de la necesidad de ser necesitados es clave en el proceso para que todo lo que nos rodea tome su propia fuerza. Ujú, sí, Porque a veces disfrazamos la resistencia sí, a asumir la propia vida sí, sí, sí. por la falsa creencia Sí, de estar ayudando a todo el ah, mundo, ¿no? así lo sé. Sí, 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 Liberarnos de la necesidad de ser necesitados sí. nos hace a volvernos absolutamente disponibles Ujú, frente a nuestras propias necesidades. ujú, sí, Siento sí. que fue uno de tus grandes procesos. Pues, ujú, sí, sí. Así es. Quiero agradecerte mucho por tu valentía. Sé lo desafiante que es para vos abrirte a ponerle palabra a todo tu proceso. Me encanta verte tan luminosa, me encanta verte transformada, me encanta que te hayas hecho cargo de los cambios que tu vida necesitaba, Ujú, aún cuando muchos en tu entorno les implicó un desafío tus cambios, así que abrazo a toda esa familia completa, con mi corazón los ujú, abrazo a todos los que estén ahí y les agradezco porque realmente soy una convencida de que tu ujú, transformación inspiró y tocó el corazón de todos en tu sistema familiar. Una de las ujú, cosas más hermosas que me ha sucedido en todo este tiempo y que me seguirá sucediendo porque es maravilloso, es que llegan clanes completos, que llegan familias completas. ¿Está ujú. Marcelito cerca Sí, o anda sí, lejos? acá. Marcelito está ahí, como dice Susana Jiménez. Sí. Marcelito, Marcelito, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo te va? ¡Hola, Marcelito! ¿Cómo andás? Hola, corazón, ¿cómo estás? Qué alegría sentirte ahí, verte cerca. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Escúchame, baja un poquito la cabeza, así te podemos ver. Ahí te estamos viendo. Escúchame, yo ya que estoy acá, yo quiero aprovechar. Primero me encanta verte ahí con tu compañera, me encanta. Me voy a emocionar, me van a hacer llorar ustedes dos. Quiero decirles, me lo Sí, permitís, Marcelo, Sí, compartirle a las 40 almas que nos están escuchando que Marcelo llegó a mi encuentro con una depresión muy profunda, con un deseo muy profundo de morir,
no, no salía de su casa, era para mí uno de los desafíos más maravillosos que la vida me presentó fue acompañar a su alma, a ser transmisora de todos los mensajes necesarios para que transformara desde la raíz su vida y me encantaría escucharte. ¿Qué fue para vos llegar al encuentro de los espacios que pongo al servicio del alma? Y bueno, para mí realmente no lo entendía bien en ese momento porque no, mi cabeza no funcionaba. Y bueno, este, me sentí re bien. Creo que dije lo que tenía que decir ese día. Pensar que la cabeza no andaba. Vamos a Eh, decir que en el retiro se genera un electroshock, la mente entra como Sí, en sí. cortocircuito. exacto, sí, sí, sí. Pero bueno, gracias a Dios con la compañía de mi querida y amada esposa, estoy acá viéndote ahora. El Eh, cambio que Yo, hicimos. este, es de fierro, es de fierro. y vos también, porque quiero decirte que te vivo y eso me da mucha emoción. Puedo sentir tu rostro, puedo verte vivo y eso me da Ujú, mucha sí, emoción. Puedo este, sentirte que quisiste tomar la vida y eso me da mucha emoción. Me agradezco por haberme dicho sí a mí misma en esta Ujú, misión tan hermosa de acompañar a las personas en su proceso de autosanación y agradezco a la vida que nos ha ujú, encontrado, que nos ha cruzado y que hemos podido intercambiar eh, en amor cada uno, porque cada ser que llega también me trae a mí un montón, me trae tantos desafíos. A veces para mí Marce Buera es un caso muy fuerte porque quiero sí, contar que a veces llegan a mi encuentro y no han experimentado nunca nada que tenga que ver con la espiritualidad, que era un caso de Marce, ujú, y cuando uno llega a un espacio como estos, tan poderosos, tan fuertes, y uno tiene que ver todo de frente, ¿no? Como ver todo su dolor de frente y tal vez un dolor que uno negó durante mucho tiempo. su papá, sí, sí, papá, mi la papá, papá, la mamá. muchas cosas, muchas cosas. Ujú, Realmente Muchas, muchas responsabilidades. Lamentablemente, de chico tuve que sufrir. eh, bah, nunca tuve mi madre como tiene que ser. Mi padre sí, que es lo que más quiero en el mundo. Y bueno, todas esas cosas me afectaron, quería creo, en mi compartir, vida. aprovechando para ir cerrando este Mm, vivo, que uno de los desórdenes principales que este vínculo de pareja tenía era que ella maternaba a Marcelo. Y maternaba tanto a Marcelo que, que se había olvidado de ella y que Marcelo había perdido su fuerza. Y ujú, hoy los veo pudiendo disfrutarse como hombre y como mujer. Pero para que ese proceso se diera, Marcelo tuvo que habilitarse a tocar todo el dolor que la unía desde la carencia a su madre. Si no pasabas la integración de sentir todo el dolor y todo el proceso que tenías que resolver y sanar con tu madre, no podías ver a tu pareja como pareja. Entonces quiero aprovechar, ya que los tengo aquí, de que puedan dimensionar que cuando un vínculo se está dando desde la herida infantil, se está dando desde el dolor, el costo que puede significar es que el vínculo no se pueda sostener. Y cuando un vínculo está sostenido desde la herida, le estamos pidiendo a alguna de las partes más de lo que el otro puede dar. Solo ujú, decirte, y aprovecho este momento, que tu madre desde el mundo espiritual te abraza y te pide perdón por todo lo que no fue como esperabas. ujú, Y que realmente el poder integrar eso en presencia y en conciliación hace que uno pueda caminar la propia existencia desde el adulto que es.
Ujú. Así Así es. que gracias, No, gracias, gracias a vos. Gracias a vos, Bel. Gracias a vos. vos. Gracias a Gracias, vos. gracias, gracias, Belu. gracias, son muy hermosos, los abrazo con mi corazón, son un cuadro que me sacaría tic, para ponerle una mesita de luz, que la vida, el amor, Mm, la decisión, la vida, la alegría, el disfrute, el gozo, el placer, la conexión, nos sigue encontrando en este camino, eh, porque cuando uno decide vivir con ese propósito interno, está contribuyendo sin lugar a dudas a la luz y a la paz en este planeta. Gracias desde lo profundo de mi ser por haber sido parte de este vivo tan precioso y son la manifestación más clara, Cristina, de que el cambio frente a la propia vida transforma nuestro entorno, ujú, que tu cambio transformó y abrió un cambio también en la vida de tu compañero. Y ujú. eso Sí, es una bendición, sí, sí, así es, sí, Así es. sí, es así una bendición. es, sí. Los amo con todo mi corazón. Igual Gracias nosotros. a todos los que fueron parte de este vivo precioso. Los amo. Gracias, No, gracias, gracias a gracias. vos. Gracias. Gracias Un a vos. beso. Un beso. Gracias. Un abrazo Oh, enorme y los espero este sábado en Villa Allende a todos los que están por ahí. Voy a andar por las Sierras Chicas compartiendo un hermoso espacio de sanación, así que el que lo sienta, nos vemos este sábado 23 en Villa Allende. Mucho No, amor y gracias, Cris, gracias, Marce. no, gracias a vos. Gracias. chao. Mucho Gracias, amor. chao. Gracias a todos. Chao, Chao, gracias. chao.